Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sean siempre nuestras primeras y últimas palabras de engrandecimiento al nombre de nuestro Dios, porque fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Es un gozo muy grande para mí saludarte y bendecir tu vida en esta hora, desearte lo mejor. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, te avive, te perfeccione, te afirme y a través de la palabra pueda conducirte por el sendero de su voluntad. Que Dios te llene de gozo, de fe y del Espíritu Santo, y también de refrigerio de su presencia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Gloria a Dios. La porción bíblica, mis hermanos, se encuentra en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, comenzamos con el verso 11 hasta el 14, y dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra. Damos gracias a Dios de estar aquí una vez más estudiando su palabra. Dios nos ha instruido a que continuemos estudiando acerca de la madurez, porque es algo que para Dios prima, para Dios es muy importante, por el propósito que tiene con cada uno de nosotros, amados. Yo les he dicho que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Dios no nos salvó para vaciar el cielo, o sea, llenar el cielo y vaciar el infierno. Nos salvó con un propósito santo. Él quiere que llevemos la imagen de su Hijo. Él tiene un plan eterno para nosotros. Él nos quiere llevar a su eternidad. Y aquí en la tierra, Dios tiene un proceso para nuestras vidas. A través de Cristo nos libró de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A través de Jesús nos dio el derecho al cielo, nos dio la idoneidad para el cielo. Estamos completos en Él, no nos falta nada. Estamos reconciliados con Dios. Nuestra salvación está segura a través de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Dios mandó al Espíritu Santo para asegurar la salvación de Jesús, para continuar haciendo una obra. Cristo hizo una obra para Dios, para reconciliarnos con Dios, para que pasemos el juicio de Dios. Cristo le dio a Dios lo que Dios exigía. El hombre pecó
y no se podía salvar a sí mismo, y para poder salvar al hombre, Cristo tenía que hacer dos cosas. Primeramente, pagar el precio del pecado. El precio del pecado es devolverle al hombre la perfección que perdió al principio. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Biblia, pero el hombre siguió su propio camino. El pecado dañó la perfección de Dios. Así que fue un perjuicio, un daño, no solamente al hombre, sino también a la relación entre el hombre y Dios. Y el pecado dañó la creación de Dios. Y Dios ama su creación, porque en su creación está su imagen, en su creación está su propósito, en su creación está su carácter, en su creación está su todo, porque Dios se ha plasmado, como hemos enseñado muchas veces, en su creación, y todo lo hizo en Él, por Él y para Él. Tan importante es el hombre para Dios, que el Señor expuso a su Hijo. Yo digo que entregó el todo por una parte. Nosotros somos esa parte. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La parte perdida somos nosotros. Cristo es el todo de Dios. Dios sacrificó el todo suyo para salvar la parte que es el hombre. Miren la importancia que tiene el hombre. En el hombre está el aliento de su boca. Y Dios salió a salvar su aliento a través de Cristo. Cristo ofreció su aliento para salvar el nuestro. Amén. Porque en el aliento de Dios estaba la vida adánica. Cristo vino y dio su vida, dio su aliento cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su espíritu al Padre, entregó el aliento al Padre y dijo: Padre, a través de este aliento, mi aliento, yo quiero que tú rescates el aliento del hombre. Por eso Dios lo levanta al tercer día, dándole el aliento eterno a través de la resurrección. Y por ese aliento hemos recibido el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aliento por aliento. En Adán éramos un aliento almático. Ahora es un aliento del Espíritu. Cristo sopló sobre los 12. Y dijo: reciban el Espíritu. En esa impartición yo veo una representación grande, muy grande, porque los apóstoles nos representaban a nosotros. Es diferente al derramamiento de la persona del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En ese aliento que Cristo sopló, yo veo eso. Se puede mirar esto. El aliento de Dios, el Espíritu de Cristo, para darnos su Espíritu. Por eso es la palabra que el hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Amén. El hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. Y Dios salió en rescate nuestro en Cristo Jesús y nos salvó, restauró lo que se perdió en Adán. Cristo pagó el precio del pecado, devolvió al hombre la perfección, pero también el castigo del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y en la cruz le dio una ofrenda perfecta a Dios para resolver nuestros problemas en cuanto a la relación con Dios. Pero todavía el pecado está en nosotros. Nos salvó de la condenación, pero el pecado sigue en nosotros. Por eso envía al Espíritu Santo a hacer una obra en nuestras vidas. Amén. Es importante la obra del Espíritu. Es un fruto la obra del Espíritu. Como dice Romanos capítulo 6. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Y tenemos como fruto la santificación, como fin la vida eterna. La santificación es un fruto. Es el resultado de que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Hay una obra externa, como decían los reformadores, una obra externa, la que hizo Cristo para los asuntos del tribunal de Dios, para los asuntos de la justicia eterna de Dios. Pero hay una obra que hace intrínsecamente en nosotros, a través del Espíritu Santo, y es librarnos del poder del pecado. Les he dicho que salvación significa liberación. No es suficiente, diríamos así, que seamos libertados de la condenación y todavía el poder del pecado está en nosotros. Por eso es necesario la obra del Espíritu Santo, para que venga a libertarnos del poder del pecado, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Tenemos una esperanza y es el fin, la glorificación, donde el Señor nos va a desarraigar el pecado
en el día de su presencia, el día de su venida. Y en ese proceso Dios nos libera absolutamente y totalmente del pecado. Estamos ahora en el proceso de la santificación. Por eso tiene importancia. Estamos en el hoy. Lo de Cristo fue ayer. Lo del Espíritu es hoy. Lo de la glorificación viene mañana. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es importante la obra de ayer. El que comenzó la obra ayer, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros sabemos que sin la muerte de Jesús, sin la obra de Jesús, no hay santificación y no hay glorificación. Es el alfa, es la primicia, es el fundamento de todas las cosas. Pero no podemos decir, bueno, ya Cristo murió por mí, ya todo se acabó. No, no es así. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios continúa. Dios tiene que destruir el poder del pecado en tu vida a través del Espíritu Santo. Dios quiere traer esa victoria de Jesús a tu vida diaria. Por eso la Biblia dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. El justo vivirá por la fe. Vivimos por la fe. Por la fe andamos, no por la vista. Dios quiere que le representemos. Tiene un propósito en la tierra, que a través de nosotros darse a conocer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre. Eso es parte del propósito de Dios, a través de nosotros darse a conocer. Para que la predicación no sea de palabras solamente, sino con el testimonio de Dios, en el testimonio de la iglesia. Los salvados estamos diciendo, no solamente con la predicación, Cristo salva. Él me salvó a mí. Decimos como el ciego, yo antes era ciego, ahora veo. Eso es lo único que yo sé, que antes era ciego, ahora yo veo. A través del testimonio nuestro, Dios da testimonio de su salvación. Amén. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos el heraldo de Dios para proclamar su bendito evangelio. El niño, como es el contexto acá que estamos estudiando, porque ya hemos dicho que la palabra madurez y la palabra perfección es la misma palabra, es simplemente la traducción, pero es la misma palabra en griego. Y también, aunque no es la misma palabra santificación, es el mismo proceso. Santificación y perfección y madurez tienen en último análisis la misma connotación espiritual. Es lo mismo, que puede haber cualquier diferencia bíblica, pero es lo mismo en cuanto a propósito de Dios. La santificación por el Espíritu Santo. Claro, naturalmente cuando hablamos de santificación, generalmente estamos concentrados en la victoria contra el pecado, contra la carne. La madurez, pues, es lo que sucede, lo que se ve cuando el pecado está vencido. Porque en la enseñanza de aquí de la epístola a los Hebreos, como la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios, que estamos estudiando, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, amados, no puedo llamarles espirituales, sino carnales, niños en Cristo. Porque entre ustedes hay pleitos, hay celos, hay divisiones, etcétera, etcétera. Y Pablo enseña que un niño es un carnal. Ser inmaduro es ser un carnal. Ser maduro es ser espiritual. Es ser un neumáticos. Entonces, Pablo habla del hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural, el hombre psúquicos, el hombre de la mente, el hombre sensual, el hombre de los sentidos, el hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No las puede entender ni discernir, porque hay que analizarlas espiritualmente. Aquí dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el bien y en el mal, o sea, en el temor de Dios. Porque eso es lo que significa temor de Dios. Dice la Biblia que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Temor a Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Eso es temor a Dios.
El hombre espiritual, como teme a Dios y quiere agradarle, se ve en él el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. Eso es neumáticos, eso es andar en el Espíritu. El hombre sarquicos, o el hombre carnal, que es el niño según Pablo, es lo mismo que el inconverso, es lo mismo que el suquicos. ¿Por qué? Porque aunque el hombre carnal, según Pablo, ha nacido de nuevo, pero vive en la carne, que ese es el común denominador en la iglesia, siempre. Hay más carnales que espirituales. Y acuérdense que un carnal es alguien que nació de nuevo, pero decide andar en la carne. Tiene la capacidad para andar en el espíritu, pero se deja dominar por la carne, porque es un niño. Amén. Entonces, es lo mismo, en último análisis, un hombre natural que un hombre carnal. La única diferencia es que el natural no tiene la capacidad para andar en el espíritu, porque no ha nacido de nuevo. El carnal tiene la capacidad, pero es como si no la tuviera. Ahí está el gran problema. Ahí está la gran tristeza de Dios, porque nos da la capacidad, pero no vivimos en el espíritu. ¿Cuántos mensajes se han predicado? ¿Cuántos se predicarán? ¿Qué puede hacer Dios que no lo haya hecho? Me viene a mí la palabra del profeta Jeremías, capítulo 5. Dice: yo planté una viña. Yo saqué de Egipto una viña, yo la planté. Yo he hecho de todo en mi viña. Yo le puse un cerco a mi viña, puse una torre. Yo he hecho todo en la viña. Y dice Dios: díganme qué puedo yo hacer que yo no haya hecho en la viña. He hecho de todo en la viña, pero sigo igual. Yo sembré uvas naturales, y aquí tengo uvas silvestres. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Es como Jesús dice: yo sembré trigo y encuentro cizaña. ¿Qué ha sucedido acá? Ahí viene la frustración del que siembra, la frustración del que edifica la viña. El cristiano nacido de Dios, que anda en el Espíritu, que ama a Dios, que vive eternamente agradecido por esta salvación tan grande, que su corazón vive siempre tocado por la gracia de Dios, no va a ser indiferente ni a Dios ni a su propósito de santificarnos por el Espíritu Santo. Si Dios, que es el Padre, si Dios, que es el autor de la fe, si Dios, que es el que nos auxilió y nos ha socorrido en Cristo Jesús salvándonos, es fiel para comenzar la obra y terminarla, ¿cuán grande debe ser el interés nuestro en que Dios termine esa obra? No podemos ser indiferentes ni apáticos a eso. Tenemos que salir del anonimato. Tenemos que salir de la inercia. Tenemos que salir del endormecimiento. Tenemos que salir de esa vida, mis hermanos, donde recibimos y no tenemos. Donde estamos constantemente, Dios está constantemente compartiendo, y cada día estamos más vacíos, a pesar de que Dios está llenando, porque hay como un hueco en la parte de abajo de nuestro corazón, donde todo se drena o se va. Es como el corazón del hombre inconverso, que no se sacia con nada. Hay un hueco en el corazón del hombre. El hombre anda buscando algo de que aferrarse, algo que cautive su corazón y lo llene de paz y de seguridad. Y va al vicio, a las drogas, a todo lo sensual, y busca, y siempre está vacío. Por eso hasta se suicidan. Y usted ve que los que más tienen son los más infelices. Los artistas de Hollywood o los deportistas tienen casas, tienen mansiones, tienen dinero y son infelices. Se divorcian todos los años, cada momento. No hay estabilidad para ellos, no hay nada. La gente los admira y los respeta, yo no sé por qué, por el talento nada más. Pero sus vidas son vacías, son inmaduras sus vidas. Cada día están así como ellos son expertos en el espectáculo, en la plataforma para exhibir sus dones y sus talentos. Lo mismo tienen también un espectáculo público de inmadurez. Siempre hay un escándalo en los artistas.
o de inmoralidad, o de chismes, o de inestabilidad emocional, o de drogas, o de vicios, no pueden ser un ejemplo para nadie, absolutamente para nadie. Generalmente tienen una vida corta generalmente, o se suicidan, o los matan, o algo pasa. Porque ese es el camino de la inmadurez, ese es el camino natural de la vida psíquicos, de la vida de lo sensual, de la vida de los deseos del mundo. Esa es la conducta, esa es la ruta. Lo que es triste es que una persona nacida de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que se sienta cada domingo a recibir la palabra, que tiene una Biblia en su mano, viva de la misma manera. Eso no se puede entender. Eso no se puede entender. Yo sé que nadie ha ministrado cuando se le predica frustración. Pero hay una frustración. Si Dios se frustrara, te hubiera frustrado. Dios no se frustra porque Dios es perfecto. Y la frustración no entra en el corazón de Dios. Pero Dios se entristece porque es una persona. Y hay tristeza en el corazón de Dios por sus hijos en la tierra. ¿Qué haré yo, dice el Señor, que yo no haya hecho? Pero no hay interés en la madurez. No hay interés. Dios comenzó estos mensajes exponiéndonos la experiencia de Israel. A mí me ministra y mientras estudiaba para el mensaje de hoy, me vino el pensamiento de lo que Dios dijo al principio. Hay una iglesia hebrea inmadura y hay una iglesia gentil inmadura. Aquí en el contexto está hablando a los hebreos que se habían apartado de Jesús o se estaban apartando. Y la epístola tiene el propósito de mostrar a ellos la superioridad del evangelio de Cristo con relación a la ley y al antiguo pacto. Y les hablé mucho de por qué la ley no nos puede madurar. Pero en 1 Corintios, Pablo habla a una iglesia que era la iglesia más carismática, la iglesia que más dones tenía, por lo menos más manifestación del Espíritu. Él dice, comenzando, que en esa iglesia habían todos los dones. No falta ningún don, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia donde había incesto, dice Pablo, que vivían, dice, alguien que vivía hasta con la esposa de su papá. O sea, es un desastre puro. Desastre en la cena del Señor, desastre en la manifestación de los dones. Había pecado de todo tipo. Fíjense, la palabra corintio era un sinónimo en la antigüedad de inmoralidad. Inclusive hay un dicho que dice, hay que hacerlo a lo corintio. En el tiempo de ellos decían, oh, lo hizo a lo corintio. Decir lo hizo a lo corintio, decía, significa lo más inmoral, lo más loco. La vida loca era la vida de Corintio. Eso era la cultura corintia. Ahora, naturalmente los hermanos se convierten al Señor y vienen, y naturalmente uno viene del mundo y trae su maletita. O sea, no venimos del mundo sin maleta. Tristemente, cuando entramos al reino venimos con el equipaje también. Y traemos, pero naturalmente se sobreentiende que en el proceso del desierto de Dios comencemos nosotros a dejar en el camino. A dejar en el camino e ir vaciándote. Amén. Despojándonos del viejo hombre con sus hechos. No dice la Biblia que nos despojemos. Se sobreentiende que nos despojemos. Que a medida que vamos en la ruta, en el proceso de la santificación, vayamos despojándonos del pecado con sus hechos malos y perversos. Constantemente. Pero estaban muy crudos los corintios. Y era muy difícil ver esa combinación. Una iglesia carismática, donde había milagros, señales, prodigios, portentos, donde se manifestaba el Espíritu Santo, donde había lenguas. Y usted ve una iglesia tan inmadura. Era un asunto asombroso. Me imagino Pablo y los apóstoles cómo estaban maravillados de esta iglesia. Había incesto, relaciones sexuales entre familiares cercanos.
Dice Pablo, pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Santo Jehová. Pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Pero hoy es lo mismo, ¿no? La única diferencia es que los corintios estaban comenzando en Cristo. Y hoy tenemos muchos años y somos los mismos. No hay un compromiso con Dios. No hay un compromiso con la palabra. La palabra aquí dice que ellos eran tardos para entender. Eran lentos para entender. Tenían los oídos perezosos. Y eso es una tendencia de los niños. A los niños hay que hablarles mucho. Hay que repetirles las cosas muchas veces. Porque el niño sigue en su delirio, buscando sus deseos. Donde está el tesoro, está el corazón. El niño quiere autocomplacerse. Y está en sus fantasías, en sus juegos. Entonces, cuando se le da una instrucción, el niño no pone atención a la instrucción. No le interesa la instrucción. Porque la instrucción significa disciplina. Y el niño aborrece la disciplina. Está en sus asuntos. Ese fue siempre el pecado con Israel. Yo les he dicho que el pacto que Dios hizo con Israel fue el pacto de la ley. Les he enseñado que la ley no nos equipa. La ley exige, y exige mucho. Porque la ley fue dada para revelar el pecado, no para quitar el pecado. Entonces, la ley en sí no tiene esa capacidad, ni tampoco fue dada para eso. Los judíos no siguieron el propósito de Dios. Como dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, teniéndolo todo, tenían a los patriarcas, tenían el culto, tenían el pacto, tenían la ley, tenían la palabra. Jesús nació de ellos, los profetas también pertenecían a ellos, lo tenían todo. Y andando en pos de la justicia no la alcanzaron, dice, porque la buscaron de acuerdo a la ley. Todavía el judío se jacta en la ley y se jacta en Moisés. Pero la ley, como hemos enseñado, es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es un instructor, nada más que un instructor. Yo entiendo que los hebreos que siguen la ley, porque no todos los hebreos eran inmaduros, siempre hubo personas piadosas, temerosas de Dios. De hecho, la primera iglesia fue hebrea y fue una iglesia poderosa. Los apóstoles vienen de allá. No estamos hablando de todos los hebreos, estamos hablando en general. Y es para contrastar, no para criticar, es para contrastar, para que miremos que nos está pasando lo mismo. Hay muchos que siguen las estipulaciones de la ley, siguen las reglas, los ritos, las ceremonias, el formalismo, la costumbre. Como Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vanos me honran. Isaías, de ese texto dice Isaías dice, este pueblo, su temor, el temor que me tienen es un mandamiento aprendido. Así es el texto en el original. El temor que me tienen es un mandamiento aprendido. Usted puede aprender y venir a la iglesia el domingo. Desde que usted es pequeño, usted viene a la iglesia el domingo. Ya es una costumbre dominical. Ya usted ni piensa. Usted se recoge como las gallinas cuando llega la oscuridad de la noche, que se recogen porque llegó la noche. O sea, no hay una conciencia. Pero Dios habla de un culto racional. El que es maduro pone los sentidos en Dios. Pone su cuerpo, alma y espíritu, todo su ser para servir a Dios. Adora a Dios con entendimiento. Porque sabe que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un propósito en este mundo, yo lo voy a alcanzar. Estamos en esta nación, posiblemente usted
como la mayoría vino a esta nación, no porque le gusta esta nación, sino por la oportunidad económica que ofrece esta nación. Todos hemos venido generalmente por eso. Nadie se moja porque me gusta el río, usando el caso de los hermanos mexicanos. Pero hay otros que vienen de otra manera, no se mojan, vienen en los aires o vienen de otra manera. Pero es lo mismo, venimos a este país a buscar oportunidad económica para nosotros y para nuestros hijos. Pero Dios, en su providencia, lo ha traído a usted aquí con un propósito. Así como hubo, dice la Biblia, y hubo hambre en Palestina, en la tierra de Dios, y Abraham supo que hubo alimento en Egipto y se fue a Egipto. Como Jacob también y José, en tiempo de José fue a Egipto también a buscar alimento. Pero allá Dios le tenía una experiencia con el faraón y con Egipto, para luego sacarlo con brazo poderoso. Si no hay esclavitud, no hubiera habido un éxodo, una liberación. Dios es un Dios de propósito. José llegó a Egipto en la joroba de un camello, vendido y traicionado por sus hermanos. Y no sabía que era un instrumento de Dios para salvar a Egipto, salvar al mundo y salvar a su pueblo. No lo sabía. De Jehová son los pasos del hombre. Bienaventurado aquel que crea la palabra de Dios. Nosotros no somos como el tamo que arrebata el viento, mis hermanos. No somos una hoja seca que es arrebatada por el viento, que va hacia todas las direcciones, sin rumbo. No, a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Amén. Aunque usted vea que su vida viene para aquí, viene para allá, no crea usted que su barco no tiene un timón. ¿Y quién está en el timón? Hay fidelidad de parte de Dios. Hay dirección de parte de Dios. Dios va a terminar la obra sea como sea contigo. Pero Dios usa la palabra para que colaboremos con Él, para que nos sometamos a Él. La obediencia le facilita a Dios lograr aquello que quiere hacer con nosotros. Por eso Dios llama, toca, con paciencia y doctrina nos manda a enseñar. Aprovechemos, decía Jesús, mientras dure el día. Llegará la noche donde no se va a poder hacer nada. Van a llegar los días, como lo dice la misma palabra. Yo tomo la palabra y profetizo con la misma palabra. Como dijo Amós, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales habrá hambre en la tierra. No hambre de comer pan, ni sed de beber agua o líquido, sino hambre de la palabra de Dios. Los hombres andarán errantes de norte a sur buscando la palabra de Dios y no la hallarán. No la hallarán. Cuando la tenían no la apreciaron, y ahora que tienen hambre la buscan y no la encuentran. Ese es el problema. Obremos mientras dure el día. La hora va a llegar donde nada se puede hacer. Va a llegar la hora. Jesús se lo dijo a los 12. Ustedes van a desear. Va a llegar la hora que ustedes van a desear un solo día de la vida del Hijo del Hombre. Un solo día. Ustedes duraron como 3 años y medio conmigo. Van a desear un solo día. Van a decir, estuvo aquí el Hijo de Dios con nosotros enseñándonos. No lo vimos. Comimos con Él, andamos con Él, nos sentamos a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué oportunidad tuvimos? Dice Jesús, van a desear un solo día de la vida del Hijo del Hombre. La van a desear. Yo digo lo mismo también. Van a desear. Van a desear, me senté tantos años, me senté tantas veces, escuché tantos CD, escuché tantos mensajes. Dios mío, no me aprovechó. Me exhortó Dios de todas las maneras. Dios gritó en la plaza, gritó desde la montaña, rugió como león. Habló con indignación muchas veces. Pero yo era el mismo, apático, indiferente, siguiendo una costumbre religiosa nada más. No me interesé en mi vida espiritual. Entonces tendremos que hacer en tiempo de guerra lo que no hicimos en tiempo de paz. Entonces Dios va a tener que llevarnos por el camino más largo. Como le dije yo a un joven extraviado, elegiste el camino más difícil para Dios. Porque Dios como quiera te va a alcanzar porque eres elegido. Pero de la manera como Dios va a terminar contigo no va a ser fácil. Porque Dios sí va a terminar. Dios va a terminar. Y no te preocupes que Él no te va a obligar.
Tú lo vas a hacer voluntariamente. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera lo vas a hacer? Porque Dios es así. Dios es el Dios de las oportunidades. Pero cuando no aprovechamos las oportunidades, entonces Dios tiene sus maneras. Él tiene sus maneras de obligarnos. Por eso elige el desierto. Dice que Dios podía llevar a Israel por la parte norte y llevarlo un ratito a Canaán en pocos días, pero eligió el desierto 40 años. Porque así como este pueblo está con la cultura egipcia, jamás este pueblo puede vivir conmigo en Canaán. Si aún pasaron por el desierto y no pudieron vivir con Dios en Canaán, imagínense ustedes si no hubieran vivido el desierto. Aunque no fueron los mismos que vivieron, fue otra generación. Pero sea como sea, nosotros somos perpetuados a través del linaje. Como no somos eternos, a través de nuestros hijos y nietos es que Dios perpetúa lo que somos en la tierra. Entonces, por eso los antiguos le daban tanta importancia al linaje. Los maduros andan en pos del linaje. El maduro sabe que no va a ser eterno acá. El que es inmaduro actúa como que nunca se va a morir. Y eso es lo que dice la palabra, que usted los ve, como dice Salomón en Eclesiastés, que usted lo ve cargados de bienes, de riquezas, y piensan que van a ser eternos. No saben que mañana se van a morir. No preparan el heredero para decir, yo me voy a morir, pero tú vas a continuar. Dios continúa su obra de generación en generación. Por eso el pacto que Dios hizo fue un pacto de linaje. Todo el tiempo con Abraham. Serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Dios es un Dios de linaje, mis hermanos. La generación pasada nos dejó el evangelio. Tú y yo estamos acá porque hubo hombres y mujeres fieles en el pasado. Nosotros le debemos mucho a la generación pasada. Gente que vivió en privación, gente que vivió el evangelio. Mártires que dieron sus vidas hasta la muerte, de los cuales el mundo no es digno. En las cárceles, privados, perseguidos, injuriados, avergonzados, muertos muchos, pero nos dejaron la palabra. Murieron, pero fueron fieles. Fueron piadosos. A esa generación pertenezco yo. A ese linaje pertenezco yo. Dios anda buscando una generación de hombres y mujeres maduros, que no sean niños, que no sean fluctuantes, que se dejen llevar por los vientos de este mundo, ni por las pasiones desordenadas, ni los malos deseos. Hombres y mujeres nacidos de Dios que vivan en el Espíritu, convencidos, con la firmeza de la fe, sabiendo que somos débiles, pero Dios es fuerte. Sabiendo que 7 veces cae justo, pero a la 8ª se levanta y siempre un reinicio. Amén. Amén. Creyendo lo que dice la palabra, que Dios no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. No es vivir e ir al cielo, mis hermanos. Hay que dejar el perfume derramado acá. Hay que levantarle a Dios una próxima generación. Y la generación no va a ser otra cosa más que lo que vio en nosotros, mis hermanos. Y usted dice, yo no tengo hijos. Es que el linaje no solamente es natural, hay un linaje espiritual. Generación no es simplemente mis hijos. Generación son todos aquellos que viven en un tiempo. Eso es generación. Generación no solamente la gente que sale de tu vientre. Generación es todos los que son tus contemporáneos, todos los que viven en tu tiempo. Somos testigos de Dios a esta generación. Esta generación, dice la palabra que hay generaciones que son adúlteras, asesinas, criminales. Generación amadora, como es esta, amadora de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de la misma. Esta generación, dice Pablo, es así. Le dije a Timoteo una cosa, yo quiero que tú sepas que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Esta generación tiene que recibir el testimonio de Dios. Pero tristemente, si miro en forma colectiva,
Nos estamos aclimatando al mundo. El mundo nos está ahogando. El mundo nos está adormeciendo. Nos está durmiendo. Ahí, el mundo está prevaleciendo. Lo digo no en tono de derrota, porque yo sé que Dios no puede ser vencido de lo malo. Estoy hablando de una realidad, mis hermanos. Hay una realidad. Se necesitan hombres celosos de Dios. Celosos de Dios. Temerosos de Dios. Que amen a Dios. Y digan, no me voy a doblegar frente a esta generación. Si no la puedo cambiar, por lo menos evitaré que ella me cambie a mí. Amén. Soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Me levantaré. ¿Dónde están los hombres y las mujeres? ¿Dónde están los que oyen el mensaje de Dios? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Las palabras del profeta, Dios la grita hoy desde este púlpito. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Quién ha oído tantos mensajes del reino de Dios? ¿Quién se ha dejado transformar por la palabra? ¿Quién ha usado el colirio del Espíritu para ver? Para ver a Dios, para ver el plan de Dios, para ver lo que está haciendo el mal en la tierra. ¿Quién tiene el colirio para ver que somos el instrumento de Dios? Que la iglesia es el instrumento de Dios. En último análisis, la iglesia es la esperanza del mundo. Porque la esperanza es Cristo. Pero Cristo puso la esperanza en la iglesia. O sea, le depositó a la iglesia. Nosotros somos la extensión del ministerio de Cristo, mis hermanos. Somos la extensión. Cristo dijo, yo me voy, pero ustedes se quedan con el Espíritu Santo. Amén. Nos quiso decir, volveré, pero volveré cuando el Espíritu Santo haya terminado la obra en vosotros y en el mundo. ¿Por qué Dios se para hoy a hablarnos así, hermanos? Esto no es una homilía. Es que Dios no hace nada con enseñar, sin ninguna reacción. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay que crecer. Hay que crecer en la obra de Dios. Hay que crecer en el Espíritu. Hay que crecer en todo lo que Dios nos da. Hay que crecer. Hay que ser perfeccionados. Hay que lograrlo. Somos débiles, pero Dios es fuerte. No es que nosotros vamos a terminar la obra, Él la va a terminar en nosotros. Lo que Dios anda buscando es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu voluntad. Dame tu decisión. Dios no viola, Dios toca, Dios llama, Dios impele, Dios apela, Dios constriñe, Dios llama, Dios persuade, Dios convence. Déjate convencer, porque el Espíritu habla. Hay tantas áreas que podemos tocar. Tantas áreas. Por eso estoy dejando que sea el Espíritu Santo que guíe. Tengo notas, tengo rutas para seguir, pero la mejor es la del Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. A la vez que Dios enseña, apela. Porque no hacemos nada con recibir si no hacemos uso de lo que recibimos. Estamos engordando constantemente. Recibiendo y recibiendo. Pero como pasó a los hebreos, capítulo 2 y 3, dice que no, hablando de nuestros hermanos en el desierto, no les aprovechó el oír, dice la palabra. Ese fue el gran mal de Israel. No les aprovechó el oír. Oír es obedecer en la Biblia. No les aprovechó el oír. El oír es lo que hacían los siervos. Habla, Señor, que tu siervo oye, que tu siervo obedece. No les aprovechó el oír. Ayer Dios nos dio un mensaje a nosotros acá, a los líderes, acerca de la fe. Me olvidé
en un momento, pero cuando estaba preparando el mensaje y cuando estaba meditando acá, el Espíritu me lo trajo y me lo relacionó con la madurez. Con la madurez. Porque Pablo dice ahí mismo en el contexto de los Corintios, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En el mismo capítulo 2 de Primera de Corintios, ahí donde estábamos estudiando, dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Los judíos se sobreentiende que es el pueblo de Dios. Los griegos pues son los gentiles, los naturales, los psúquicos. Todo es la mente. Fíjense cuál es el tropiezo de los judíos. Los judíos piden señales, pero la señal que Dios le da a los judíos es una señal de tropiezo, que es la cruz. ¿Por qué los judíos piden señales? Porque son inmaduros. Son inmaduros. El niño se convence solamente con poder. Por eso dice Pablo, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, de hombres que con estratagemas, con la astucia del error, los arrastran. Y el estratagema, la palabra estratagema, ahí en Colosenses, en Efesios 4, significa trampas con dados. O sea, ¿han visto ustedes cómo engañan a los niños con los dados? Porque el niño quiere ganar. Yo recuerdo una vez, yo era niño y tenía 39 centavos en mi bolsillo, que en ese tiempo era mucho dinero. Era casi rico. Era mucho dinero. Para un niño era mucho dinero. Matiné, el cine de la tarde costaba 10 centavos. Y yo fui al cine para entrar y vi a alguien con las cartitas aquí. Usted ha visto el engaño, ¿no? Que te ponen las 3 cartas así y vamos apuesta. Y te levantan el asunto para que tú veas cuál de las 3 es. Entonces tú estás mirando, te están enseñando cuál es, así como que está descuidado y te está enseñando cuál es. Cuál de las 3 cartas es. Entonces está ahí, ¿cuánto vas? ¿Apuesta cuánto? Cuando usted está, ellos cambian el asunto. Entonces tú vienes y yo digo, lo que tengo en el bolsillo, 39 centavos, porque yo vi que estaba levantado la que tenía la marquita, y cuando yo voy la saco la de centro, mentira, no tenía ninguna. Y ahí me llevaron mis 39 centavos. Es lo único que en juego que he perdido en mi vida, porque ese día, digo, no juego ni lotería ni juego nada. Dios usó eso para librarme del juego toda la vida. Me di cuenta que el juego era un engaño. No, que voy a entrar al cine. No, no fui a psiquiatría porque Dios tuvo misericordia de mí. Una depresión, porque duele a uno cuando lo engañan, ¿ah? Y más unos niños, ¿sabes qué? Perder así, wow. Yo trabajaba y el salario mío eran 10 centavos en ese tiempo. No trabajaba porque tenía necesidad, sino que mi papá me enseñó a trabajar. Decía, usted tiene que aprender a trabajar, porque si usted deja la escuela, tiene que tener un oficio, decía mi papá. Y yo fui a aprender de sastrería, de ebanistería, de zapatería. Yo pasé por todos los talleres del barrio. Y aquí me tiene Dios en su taller. Amén. Amén. Entonces, este hombre con astucia, yo era un niño, y me engañó. Y me dolió hasta hoy. No, todavía me duele. Porque no me duele. Ahora no lamento tanto los 39 centavos. Me duele que me engañaron, que me cogieron de tonto. Hay personas que lo engañan. Le vienen y le dicen, mira, yo me saqué la lotería. Eso es muy común. Pero yo soy legal, yo no puedo sacar los millones. Mira, y te enseñan el boleto. Mira el periódico. Wow. Necesito $10,000 para hacer los trámites de los asuntos. Si tú me das 10,000, te doy 100,000. Y salen para el banco. Hace poquito le hicieron a un anciano lo mismo. Sacó $10,000 y se lo llevaron. ¿Por qué engañan a los niños? Por 2 cosas. La ambición de tener más.
de tener sin trabajar, de tener en una manera ilegítima, porque el juego eso es, ganar algo que no te pertenece, que pertenece a otro. Siempre hay una carnada para el niño. La estratagema del error. Así somos arrastrados a tantas cosas. ¿Por qué hacen su agosto los predicadores engañadores hoy? Lo mismo. Le apelan a la gente. Le apelan a una falsa esperanza. Te ponen a decir que Dios te va a hacer apóstol interplanetario, profeta veneciano, que tú vas a ser el ungido más grande de la ciudad. Tú verás en unos años, tú vas a llenar el estadio, Yankee Stadium. Lo vas a llenar. Tú vas a ser un ungido poderoso. Y te profetizan. Y tú ahí te marean. Y te vienen con un cuento nuevo cada día. Y te presentan planes más grandes que los que Dios tiene contigo. O sea, y tú te ilusionas. Y por eso las iglesias están llenas. Y esos gente vienen y se llevan toda la lana de las ovejas. Cuando salen de los lugares allá. Y ahora hay una bruja, pues era bruja antes y sigue siendo bruja, que anda por ahí, ha escrito libros y todo, que la veneran mucho. Que fue a un lugar de Argentina. ¿Entiendes? Decía, el Espíritu me dice que el argentino que venga acá con $3,000 y toque esta bandera de Argentina tendrá poder sobre esta nación. Mi hermano, pastores, salían corriendo los pastores a traer $3,000, pastor. Si los pastores eran niños, ¿cuánto más el pueblo? Saliendo arrebatado el que ha tocado una bandera que van a tener autoridad sobre la nación. Se está hundiendo Argentina económicamente. ¿Y dónde están los ungidos que dieron los $3,000? Se lo está llevando el diablo, porque son niños. Y todos los días sale un loco con un cuento viejo, usando la palabra y la profecía. Pues no hay niños. Y digo, ¿dónde están los siervos de Dios con la palabra de Dios? ¿Dónde está la Biblia? Where is the Bible? ¿Dónde está la Biblia? ¿Por qué cementerio o seminario pasaste tú, hermano? Para dejar que te engañen el pueblo y te lo arrastren. Salió de Argentina con una maleta llena de dinero. Y donde quiera que va, se lleva al pueblo. Y anda todos esos engañadores. ¿Dónde están los ministros de Dios que abren los ojos a los ciegos hoy? Estratagema de error. Pero ¿qué es lo que nos dan a cambio? Una falsa ilusión, una fantasía, una estratagema del error. Somos llevados. Los judíos se acostumbraron en el Antiguo Testamento, porque el pacto era así, que Dios hizo muchos milagros. Así que los judíos relacionaban a Dios con milagros y prosperidad, porque el pacto era un pacto de prosperidad. El pacto es: tú serás bendito en el campo, tú serás bendito en la ciudad, tú serás cabeza, tú no serás cola, tú prestarás y no prestarás y no tomarás prestado. Si tú guardas a la ley de Jehová, ninguna enfermedad te vendrá a ti. Ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te enviaré a ti. Tú serás un pueblo sano, próspero, bendecido. Esa era la ley. Ese era el pacto de la ley. Los judíos vieron eso y se quedaron en el pacto. Violan el pacto porque desobedecen a Dios, pero siguen aferrados a las promesas. Es que es una contradicción. Ven a Dios enojado con ellos. Ven a Dios dándole la espalda como pueblo. Ven a Dios enviándolos a la cautividad, porque Dios está enojado con ellos. Pero lo que están interesados es en la promesa, no en agradar a Dios. Pero Dios le da la promesa porque eran niños. Dios les dice a través de Moisés: ustedes vieron señales, prodigios, maravillas estos 40 años, pero hasta el día de hoy no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. La ley no da eso. Eso vendrá después. Cuando anuncia un nuevo pacto, dice: aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. En ese pacto sí promete, pondré mis leyes en tu corazón, derramaré mi temor en tu corazón. Nadie va a tener, tú no vas a necesitar a alguien que te enseñe, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. De poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Eso lo anunció Dios en el nuevo pacto. Pero en el antiguo, ellos, hermanos, andaban detrás de las promesas, como el niño, como se ha dicho ilustrado, que si tú no le prometes una pizza o algo, ellos no hacen la labor. El niño hay que dar un incentivo para poder tener un motivo, porque es un niño.
Dios repite eso, mis hermanos, porque ahí está el estratagema del error. Ahí están los jueguitos de dados en la mano. Jugando, nos engaña el diablo con una falsa promesa. Porque ¿cómo engañó a Eva? Que es una niña también. Le engañó haciéndole una promesa falsa. La vanagloria, tú serás como Dios. Ya vio el árbol diferente para alcanzar sabiduría. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es la psique, eso es la mente, esos son los deseos, lo sensual, eso es lo que apela a los niños. Entonces, cuando llega Jesús, tropiezan. Miren ustedes ahí, esto es una poderosísima revelación. Dios me revela a mí que hay dos cosas que hicieron caer a Israel por no entender: la prosperidad y las señales. La prosperidad y las señales. Porque como el pacto era de prosperidad, no entendieron a Jesús. Porque Jesús vino a enseñar ahora el nuevo pacto. Vino a enseñar el espíritu de la palabra. Y no tanto las letras de la palabra. Y no entendieron. Jesús, por ejemplo, atacaba la avaricia. Guardaos de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Decía Jesús: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Inmediatamente dijo eso. Sus mismos discípulos dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ahí, en el mismo contexto, responden los discípulos de Jesús: ¿y quién entonces podrá ser salvo? Porque los discípulos dijeron: ¿cómo es posible? Si el rico es una señal de que Dios está contento y lo está bendiciendo, porque la ley dice que si tú vives bien, Dios te bendice. Y Jesús está diciendo ahora que difícilmente un rico entre en el reino, cuando la ley dice que el rico tiene porque Dios lo ha bendecido, y la ha bendecido porque obedece a la ley, por eso prospera. Ahora está diciendo Jesús que difícil, y mire que se lo pone, un camello por el ojo de una aguja. Qué metáfora, hermano. Y cuando dicen ellos, difícilmente dicen ellos: ¿y quién podrá ser salvo? Y ¿saben lo que respondió Jesús ahí mismo? Dice: no hay nada imposible para Dios. ¿Sabe qué le quiso decir? Que hay posibilidad que se salven los ricos. No hay nada difícil para Dios. Ustedes dicen amén, pero no están entendiendo el sentido de lo que eso quiso decir. Voy a repetírtelo para que tú lo entiendas. Le está diciendo, parece irónico eso. ¿Usted entendió, pastor? Eso es irónico. Le está diciendo: más fácil cosa es un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Los discípulos, interpretando a Moisés de la ley, dicen: pero la ley dice que el que es próspero porque Dios lo ha bendecido, y lo ha bendecido porque Dios está contento con él. Ahora está diciendo que es difícil que se salve. Entonces, ¿quién se va a salvar? Dice Jesús: tranquilo, que para Dios no hay nada que sea imposible. En otras palabras, Dios puede hacer posible que un rico se salve. Es tan casual que se salve un rico que Dios puede hacer un milagro y salvar a algunos. Eso es lo que le quiere decir. Ahora, ¿ustedes creen que esa enseñanza no conflige con todo el concepto rabínico judío de la interpretación de la ley? Constantemente. Pero más todavía, lo meten en más confusión. Digo, para ellos confusión. Porque si hubieran seguido el espíritu de la palabra, no se hubieran confundido. Jesús ve un ciego de nacimiento y dicen los discípulos, dicen a Jesús: maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Pues mira, ni este pecó ni sus padres. Este nació así para que se vea en él la gloria de Dios. Cuando Jesús sana que otro ciego, los judíos le llaman maldito. Cuando él dice: el que me sanó, ¿es profeta o no es profeta? Capítulo 9 de Juan. Dice, lo están juzgando porque él defendía a Jesús. Decía: no sé, él me sanó. Dice, pero bendice a Dios, que este hombre viola el sábado. No puede ser de Dios.
Y el ciego le responde: mira, yo no sé si es de Dios, yo no sé qué pata puto ese huevo. Ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y si es pecador, ¿cómo tuvo poder para abrirme los ojos? Dios los dio a él. Y Dios no oye a los pecadores, según ustedes. Mira la contradicción. El ciego le está enseñando. Dice: tú siendo maldito que naciste ciego, ¿nos viene a enseñar a nosotros? Se le... Porque así llama esta gente, así le decían a los seguidores de Jesús: esta gente maldita que no conoce la ley. Esta gente que no conoce la ley, malditos son. Y maldecían a los seguidores de Jesús. Porque según ellos, seguir a Jesús era no conocer la ley. Pero Jesús, ellos maldecían. Dice: es tú que naciste en pecado. ¿No quiere enseñar a nosotros? ¿Por qué decían tú naciste en pecado? Porque era ciego. Ellos interpretaban que alguien que nació ciego era porque heredó el pecado. Porque Dios da salud a los que se portan bien. Ahora Jesús viene a decir otra cosa. Este no nació ciego porque nadie pecó. Nació ciego porque Dios en su soberanía quiso que naciera ciego para Dios hacer un milagro y glorificar su nombre. Amén. Que fue lo que dijo de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces Jesús constantemente le decía, usa otra parábola del hombre rico que dice: alma mía, huélgate, gózate alma mía, porque muchos bienes tú tienes almacenados. Sí. Y le dice: necio, no sabes que hoy vienen a buscar tu alma. Y habla el Señor entonces de que la riqueza aquí no asegura la vida ya. Y Jesús propone otra parábola, la de rico y Lázaro. Había un hombre rico que hacía muchos banquetes cada día, dice Jesús. Y había un hombre pobre llamado Lázaro. Por lo que Jesús dice de él, era un hombre íntegro, un piadoso, pero era muy, muy pobre. Entonces los judíos decían: pero ¿cómo es posible? Este me está diciendo que Lázaro, que mendigaba en la puerta, era el piadoso. Y el otro desgraciado que hacía banquete todos los días, que según la ley es que Dios le ha bendecido, ese se lo está llevando el diablo. ¿Cómo es posible? Y dice que mueren los dos. Y el rico se va al infierno. Pero no se va al infierno porque era rico. Se va al infierno porque puso su confianza en la riqueza, que era el problema de los judíos. Porque para el judío todavía es así. Dios me prospera y se apega a la riqueza. Me comunico. Entonces Lázaro el piadoso va al seno de Abraham. Dice: ¿cómo es posible? El andrajoso, el indigente, va al seno de Abraham. Y el próspero, que Dios lo ha bendecido porque es obediente, se va al infierno. ¿Qué enseñanza es la de este loco? Se lo puso difícil Jesús. Me están mirando con caras raras. Vengan conmigo a capítulo 19 de Mateo. Y el Espíritu está dirigiendo. Mateo 19. Ahora van a entender algo acá. Mateo 19. No, de Mateo 19. ¿Lo tienen? Fíjense, están juntitas las enseñanzas ahí. Se las voy a leer otra vez para que entendamos. El 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. ¿Está leyendo conmigo? Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le está respondiendo en el lenguaje de la ley a un joven judío. Y la ley decía, tú quieres vivir, guarda los mandamientos de Dios. Dice, haz esto y vivirás, dice la ley. Haz esto, o sea, guarda los mandamientos y tú vivirás. Dice el 18, y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Gloria a Dios porque es esa pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, teleios, si quieres ser maduro, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, follow me, sígueme. Bien, ahí te enseñas. Jesús le responde de acuerdo a la ley. La ley dice que el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas, o sea, guardar los preceptos, los testimonios y la ley. Eso dice la ley. Pablo toma ese argumento y te dice, la ley dice, haz esto y vivirás. Pero ningún hombre ha podido guardar la ley de acuerdo a lo que exige Dios, a la perfección de la ley. Jesús le está diciendo al joven rico, bueno, ¿quieres ser perfecto? ¿Tú quieres ser maduro? Vete más allá de las letras de la ley. La pregunta es lo siguiente, escuchen. Él pensaba que guardaba la ley. Yo lo he hecho desde mi juventud. No, él guardaba las letras de la ley. Pero el espíritu de la ley es el amor. Y él no tenía amor, hermano. Él estaba pegado a sus riquezas. Dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Estaba agarrado a sus riquezas. A Mamón. Jesús tomó esos mismos mandamientos. Esos mismos mandamientos tomó Jesús en el sermón de la montaña. Y les dio la dimensión espiritual. Está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice estúpido, estoy poniendo en el lenguaje moderno, ya lo mató. Está escrito en vuestra ley. Está escrito en vuestra ley. No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya vio, Jesús habla de la intención, más allá que la práctica, es la intención. Está escrito en vuestra ley, dice Jesús. Ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Y dice, ora por los enemigos. Ama a tus enemigos. Si tú saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los gentiles que no conocen a Dios? Y después termina en el versículo 48, Mateo 5:48. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así termina Jesús esa porción. ¿Quieren ustedes ser maduros? Sean como el Padre. El Padre hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Él no se deja provocar. Él ama por encima de todas las cosas. Pablo dice que la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la ley debe ser el amor. Y el amor es el vínculo de la perfección. El amor es el que madura. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, seguimos. Él guardaba las letras de la ley. Eso es, tú quieres ser maduro, toma tus bienes, dáselo a los pobres. Eso es amor. Y vas a madurar. Porque el amor es el fruto del Espíritu.
Acuérdense que el neumáticos es el que anda en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Todo lo demás, ese es el resultado del amor. Porque solamente hay un fruto, el amor. Dice, son 9 frutos, no hay un solo fruto. Más el fruto del Espíritu es, no dice son, es amor. Y después, gozo, paz. El gozo es el amor contento. La fe es el amor creyendo. La paciencia es el amor soportando. El dominio propio es el amor absteniéndose. O sea, es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso el amor es lo que madura. La madurez en último análisis es amor. En último análisis es madurez. Entonces, escuchen. Miren lo que sigue después, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto, os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Ay. En gran manera, no solamente se asombraron, en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque es una contradicción de toda la práctica de los judíos, su interpretación de la ley. Escuchen, mirándolos Jesús, qué lindo, me imagino que lo miró a los 12 con ternura, así. Tanto tiempo conmigo, no han entendido. Escucharon el sermón de la montaña y se le pasó yo no sé por dónde. Yo no sé por dónde se lo tragaron, porque no lo veo en ustedes, no entienden nada. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es posible? Que un rico se salve, porque la pregunta es, ¿y quién podrá ser salvo? Se puede salvar a los ricos si Dios hace un milagro. Y Dios hace milagro a veces. O sea, ¿cómo ustedes creen que los judíos van a aceptar a Jesús? Están esperando un Mesías que nace en un pesebre con los animales. Esperan un Mesías que va a libertar y muere en la cruz. Los judíos piden señales. Los niños piden señales. Hoy, ¿cuál es el énfasis? El milagro. Todos los cultos es milagro. Dios te sana, Dios te sana, Dios te sana, Dios te libera, Dios te libera. Y cantamos, me libertó. Nos ponemos frenéticos, me libertó. No, Él te libertó, no es malo cantarlo. El asunto es que tú estás concentrado tanto en lo que Dios hizo por ti y no en Dios. Porque el niño está pendiente a eso. Batman, Superman, el hombre araña, los superhéroes, los milagros. Y lo que le llama la atención es que Dios hace milagros. Y no siguen a Dios si Dios no le hace el milagrito. Le prende a la vela a San Martín de Porres y lo mandan a la porra si no le hace el milagrito. No te prendo más velas porque no hiciste nada por mí. No saben lo que le hizo San Martín de Porres a un ciego. Un ciego que estaba en una esquina orándole a San Martín de Porres. San Martín. Oh, si yo viera San Martín. Y a poquito rato cayó un aguacero terrible. Y comenzó, Martín, ¿qué hiciste? Eso fue lo que me pediste. Tú dijiste si yo viera. Te mandó un aguacero. O sea, ¿se acuerdan? Lo inventé yo, ¿sabes? No se lo escuché a nadie. Yo no sé si a alguien se le ocurrió, pero a mí se me ocurrió. Hasta ese día adoro a San Martín. Empapado llegó a la casa y ya no le prendí a ver a San Martín. Es un niño. Así somos nosotros. Si Dios no me da, dejo esto. Pero el justo, el maduro, vive por la fe. Amén.
Le decían a Jesús, ¿qué señal tú nos das para creer en ti? Sí, le decían a Jesús. Dice Jesús, no hay otra señal. Esta generación adulterina demanda señal. Mira cómo le llama carnal. Pide señal, pero no les será dada otra señal, sino la señal de Jonás profeta. Así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal. Destruyan este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar. Esa es la señal. La señal de creer. La señal de la fe. Por eso no entienden el nuevo pacto. Por eso Pablo dice que tropezaron andando, teniéndolo todo para triunfar. Tenían a los profetas, tenían a los patriarcas, tenían la ley, tenían el culto, tenían a Jesús que nació de ellos, tenían todo. Capítulo 9 y 10 de Romanos. Y tropezaron. ¿Por qué? Porque no andaban en pos de la fe, sino en pos de la ley, de las obras. Eran niños. Si Dios no hacía una señal, no creían en nada. El espíritu de la mujer de Job, que cuando Dios le quitó los bienes, los hijos y todo, le dice a Job, tú todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué creo yo un Dios que lo que hace es que me destruye y no me da nada? No, quédate con tu Dios. Yo me voy para el Kennedy, cojo el avión, me voy de aquí. Esa es una niña. Job le dice, has hablado como una cualquiera. Recibiremos de Dios solamente las cosas buenas y agradables y no las cosas desagradables también. Los jóvenes hebreos le dicen a Nabucodonosor, no nos postramos frente a tu imagen. El Dios a quien servimos nos puede librar y sabemos que nos va a librar, pero si le da la gana no librarnos, tampoco adoraremos tu imagen. Porque esto no es un asunto que me libra o no me libra. Yo tengo un pacto de fidelidad con mi Dios y aunque no me libre sigo siendo fiel, porque Él es fiel. Eso, hermanos, le estoy citando el Antiguo Testamento porque esta gente del Antiguo Testamento, aunque vivían en la ley, entendían el espíritu de la ley, que es la santidad de Dios, que es el amor a Dios. No es que el Antiguo Testamento no enseñaba el espíritu de la ley. Los profetas enseñaron el espíritu de la ley, pero ellos no lo entendieron porque no era el tiempo, pero porque no tenían corazón para eso. Ahora, sigue usted creyéndole a Dios sin ver nada. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y la fe es que vence al mundo. No andamos por señales. Dios hace señales. Dios es un Dios de milagros. El evangelio no es palabra solamente, sino poder de Dios. No lo negamos, pero esa no es nuestra motivación. Nuestra motivación es creerle a Dios. Nuestra señal es Cristo resucitado y a la diestra de Dios y que viene por nosotros. Esa es nuestra señal. Amén. Oramos por el milagro. Si Dios hace el milagro, glorificamos a Dios por el milagro. Pero si a Dios no le da la gana hacer milagro, todavía creemos en Dios. Amén. Porque no somos niños. No andamos en pos del brazo de Dios, del brazo poderoso de Dios, de los milagros y las cosas que Dios puede hacer. Andamos detrás del corazón de Dios, de su propósito con nosotros. Le creemos cuando obra y le creemos cuando no obra. Le creemos cuando habla y le creemos cuando guarda silencio. Aceptamos lo que Él diga como la perfección de nuestros caminos. No somos niños. No somos llevados con truquitos. No dependemos de un milagrito. No prendemos velas cuando Dios nos oye. No. No. Como decía Santa Teresa de Jesús en su célebre soneto, no me mueves mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni aun el infierno tan temido para dejar por eso de temerte. Tú me mueves, Dios, y de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. Wow.
si los cristianos creyeran eso. Usted amara a Dios si no hubiera cielo. Usted le temiera si no hubiera infierno. Eso es demasiado elevado. Es una mística. Pero qué profundidad. ¿Qué es lo que te mueve de Dios? ¿El cielo prometido o el Dios que prometió el cielo? El problema no es el cielo. Si Dios me va a llevar donde está Él, me va a llevar al cielo porque Él llena los cielos. El problema no es el cielo. El problema es quién me va a llevar al cielo. ¿Con quién voy a vivir en el cielo? No es el cielo, es con quién voy a vivir en el cielo. Amén. Amén. Hay una secta por ahí que cree que Cristo no vendrá visible y que va a haber un reino de los cielos sin Cristo. Que se queden ellos con el reino ese, pero yo no me voy allá. Si Cristo no va a estar, déjenme afuera. Porque para mí el cielo es Cristo. Él lo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir, ganancia, dijo Pablo. Un cielo sin Cristo yo no lo quiero. Porque el cielo es para vivir con Él. Y gloria a Dios que Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Amén. Amén. Él lo dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice la Biblia, que vendrá en las nubes del cielo y le veremos tal como Él es. Así dice Juan, que le veremos tal como Él es. Tal como Él es, le veremos. El cielo no es cielo si Cristo no es el cielo. El cielo es Cristo. El cielo es Dios. Amén. El cielo es Dios. Pero nos han predicado un cielo que lo que estamos pendientes es que las calles son de oro. Y a verdad, con una lupa a veces son 24 quilates o son 18. Me parece que son 14. Ay, mira, aquí hay una. Dice que las 12 puertas son 12 perlas. Amatista, esmeralda. Esmeralda de Colombia. Ay, qué esmeralda de Colombia. Ay, las flores. Ay, qué jardines. Todo muy hermoso en el cielo. Ay, qué aroma, qué perfume. Glorioso. Y lo que nos llama la atención, los niños del cielo, son las flores que no se van a marchitar. Yo leí la historia de alguien que fue al cielo, murió y fue al cielo. Y me llamó la atención, muy lindo, que él dice que tomó una fruta y cuando la arrancó, al instante que la arrancó, nació de nuevo. Gloria a Dios, porque el cielo nada muere. Arranca, se lo comió, inmediatamente surgió la fruta. Gloria a Dios, es muy lindo eso. Pero hermano, si el cielo va a hacer eso, por favor. Ahora te hacen manzanas y peras sin semillas, alteradas genéticamente. No es eso el cielo. Yo no estoy diciendo que no va a haber eso. El asunto es que sí, pues, los niños andan detrás de eso. Que no va a haber funerarias, que no va a haber cementerio. Eso es lo que le llama la atención. Que detrás de la mariposa. Los niños. Jugando con los huevitos. Yo no estoy negando que en el cielo va a haber cosas que ojos no vio, ni oídos oyeron, ni han llegado a la imaginación de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No estoy negando eso. Pero si tú quieres ir al cielo por eso, eres un niño. El cielo es Dios. El cielo es adorar a Dios, servir a Dios, andar eternamente en integridad, en verdad, en justicia, en fe, crecer en Dios, crecer en la gracia, crecer en santidad, crecer en verdad, crecer en justicia, crecer en todo lo que es Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Saben que ayer se dañó el internet en casa? Fue el internet, no había televisión, internet. Llamó a Marco, Marco fue, no lo arregló. Y dijo, wow, 3 días sin televisión y sin internet. Esto es un cielo. Pero saben, hermano, honestamente, ya hay una dependencia. No puedo escuchar noticias ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque el martes que van. Hay muchas cosas en el internet que si usted no... Ay, Dios mío, que no hay señal, que es el wifi, que Dios mío, santo Jehová. Dice Dios, voy a quitar todo eso y van a tener que depender de mí. Yo voy a hacer wifi, yo voy a hacer el internet. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Dios está añadiendo cada día nuevas ilustraciones para que entendamos, dejemos la vida de niños. Hay que dejar eso, hay que crecer, hay que madurar. Hay que dejar los efectos, hay que ir a las causas de las cosas. Hay que ir a... El cielo es sustancia, hermano. ¿Qué yo dije? El cielo es sustancia. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Cristo es sustancia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, al que Él constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Él es la misma imagen de Dios, dice, y la misma imagen de su sustancia. Cristo es sustancia. Diga, Cristo es sustancia. Otra vez, Cristo es sustancia. Díganlo otra vez, Dios es sustancia. Escuchen ahora otro texto de Hebreos 11:1. Es pues la fe y la demostración. ¿Saben lo que dice el original? La sustancia de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y usted anda detrás ¿de qué? De la sustancia. Por eso me gusta el sancocho, porque es sustancia, ¿no? Sale la sustancia del plátano, la sustancia de la carne, la sustancia de la yuca, del plátano. Mira Julio cómo está contento. La sustancia. Hermanos, la crema. Como dicen en España, el zumo. Eso es zumo. Si es naranja, zumo de naranja, no agua, no zumo. Amén. Hay que sumar zumo. No dije fumar, sino sumar. ¿Entendió? Amén. Den un aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar ahora, mis hermanos. Amén. Te bendecimos, Señor nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias por tu bendita palabra. Una vez más nos ha ilustrado. Gracias, oh Dios. Estamos desanimados. No queremos ser niños. No, estamos desencantados de ser niños. Queremos ser maduros. Anhelamos la adultez. En el nombre bendito de Jesús. Queremos crecer. Queremos ser perfeccionados. Queremos ser santificados. Queremos crecer a la estatura del varón perfecto. Queremos ser ese cuerpo perfecto del Cristo, cabeza perfecta. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, ayúdanos a contribuir con el Espíritu Santo para que eso sea posible. Ayúdanos a abandonar todo lo que es de niño, Dios mío. Que dejemos de andar detrás de los rudimentos. Que dejemos, Dios mío, de buscar las cosas que nos agradan. Porque aún el mismo Cristo no se agradó a sí mismo. La cruz es amor y la cruz es la renuncia del yo. Esa es la renuncia de buscar lo nuestro para buscar lo que es tuyo. Eso es el amor. El amor no busca lo suyo. Ayúdanos, Señor, a ser perfeccionados en la verdad, porque Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa es la palabra la que logra la perfección en nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Que hoy nazca un deseo supremo, apremiante, urgente, Dios mío, un deseo de lo eterno, un deseo de lo perfecto, porque tú eres perfecto. Ayúdanos a concluir la obra, porque eso es perfección, llegar a la última etapa, haber terminado la obra. Oh Dios,
Por amor a tu nombre, lógralo en mí. Y lógralo en cada santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Oro al Dios del cielo que te prodigue tu gracia. Que te dé la gracia en este día. La gracia para que tú puedas ver, oír, desear, querer. Que tú puedas someterte al Espíritu Santo y andar bajo la poderosa mano de Dios para que Dios te pueda perfeccionar y tu vida pueda ser hermosa como testimonio a favor del Evangelio, como testimonio para iluminar al mundo, como testimonio para que Dios se pueda glorificar y se añada más acciones de gracias para Dios y más gloria para el nombre del Señor, porque Dios te salvó para la alabanza de su gloria. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.